La historia de Google. Probablemente ya escuchaste hablar de Sergey Brin y Larry Page. Esta es la historia detrás del gigante Google y de sus creadores. Pocas empresas en el mundo llegaron al nivel de su éxito. Esto sucedió principalmente gracias a sus dos creadores visionarios, que revolucionaron las herramientas de búsqueda por Internet. Si quieres conocer un poco más sobre esta historia e inspirarte con la cultura organizacional de esta gran organización, ven con nosotros a leer este título. La biografía de la herramienta de búsqueda. Larry Page creció en Michigan, donde su padre era profesor de ciencias de la computación. Estudió lo mismo que su padre, se graduó y se fue a la Universidad de Stanford, en California. Durante el verano antes de comenzar los estudios, Page participó de un programa para candidatos admitidos, que incluía un tour por San Francisco. El guía turístico era un alumno de posgrado de la edad de Page, Sergey Brin. A pesar de ser tan diferentes, ambos terminaron siendo conocidos como un dúo, Larry and Sergey. Brin nació en Rusia y se mudó a Estados Unidos con su familia a los 4 años de edad. Entró en la Universidad de Stanford a los 19. Después de haber pasado un tiempo en la Universidad de Maryland, fue uno de los alumnos de PhD más jóvenes de Stanford. En sus estudios, Page y Brin se centraron en mecanismos de búsqueda. Desarrollaron PageRank, un poderoso algoritmo que analizaba millones de links para luego enumerarlos según su importancia. La herramienta de búsqueda se volvió una enciclopedia de informaciones. Al comienzo, era conocida como Backrub. Page y Brin la renombraron Google, un término matemático para el número 1 seguido de 100 ceros. Después de haberse dado cuenta del potencial de la herramienta de búsqueda que habían desarrollado, decidieron salir de Stanford y renombraron el proyecto como Google. Google era una empresa pequeña, pero esa herramienta de búsqueda demostró su fuerza al lidiar con muchos problemas de rendimiento. Esto funcionó como una gran tentación para los científicos de la computación que estaban interesados en la investigación científica. Mientras otras empresas sucumbían a la presión y empezaron a cerrar los negocios, Google estaba enfocado en contratar a algunos de los mejores ingenieros. En un año, Google logró juntar científicos de renombre como Marissa Mayer, Jeff Dean, Krishna Bharat, Anurag Acharya, Ben Gómez, Urs Husserl y Amit Singhal. Sin embargo, Google enfrentó muchos problemas relacionados con la infraestructura, gracias a su crecimiento acelerado en tan corto periodo de tiempo. Gradualmente, la empresa logró lidiar con todos sus problemas. Más tarde, un gran acontecimiento cambió todo. La herramienta de búsqueda fue modificada para entender el contexto de millones de palabras de la lengua inglesa. Google tenía la habilidad de entender qué era lo que el usuario estaba buscando. Ganando con las búsquedas por Internet. Al inicio de los años 2000, Google estaba completamente enfocada en construir su infraestructura para administrar sus negocios. Como siempre, logró encontrar una solución gracias a su nueva invención, AdWords. AdWords era un servicio de publicidad para negocios que estaban interesados en poner sus anuncios en Google. Permitía a las empresas definir presupuestos específicos para la publicidad y solo pagaban cuando los usuarios clicaban en sus anuncios. Los precios de AdWords fueron fijados de acuerdo con la posición en la página que el anuncio ocupaba. Si el cliente quería la posición más deseada, esquina superior derecha, pagaría $15 por 1000 exposiciones. La segunda posición costaba $12 y la tercera $10. AdWords fue un gran éxito y ninguna otra empresa logró igualar la herramienta hasta ahora. Google ganó 347 millones en 2002 y casi 1,000 millones en 2003. AdWords era el arma secreta de Google. La cultura corporativa de Google. Aunque Google es un grande de Internet, sus fundadores y su cultura son diferentes. Una de las principales razones que contribuyó al éxito de Page y Brin era su habilidad para cuestionar cualquier cosa. Con ella, podían innovar y aprender más en el proceso. Eran como niños, absorbían todo lo que podían, y esa fue la actitud que introdujeron en la cultura corporativa de Google. La empresa le ofrecía a sus empleados muchos beneficios, como comida gratis, masajes suizos y exámenes médicos frecuentes. También ofrecían un centro de conocimiento llamado Google University, para ayudar a los empleados a ganar conocimiento. El proceso de contratación era difícil para los empleados, ya que demoraba de 6 meses a 1 año. El esfuerzo valía la pena. Una vez contratados, la empresa les ofrecía muchos recursos para su desarrollo. La empresa también defendía su lema, "No seas malo". Recordaba a sus empleados que siempre asumieran las actitudes correctas e hicieran cosas buenas. Uno de los objetivos de la empresa era hacer del mundo un lugar mejor. Aún defienden ese objetivo, incluso durante tiempos turbulentos. En 1999, Google se mudó a su nueva sede en Palo Alto, encima de una tienda de bicicletas.
La sala de conferencias tenía una mesa de ping-pong. Y para mantener una tradición, las mesas eran puertas sostenidas por caballetes. Menos de un año después, la empresa ya había ocupado todo el edificio. Page y Brin decidieron que necesitaban un lugar más grande, ya que no tardarían mucho en crecer más aún. Encontraron un espacio de 4.000 metros cuadrados en Mountain View, al sur de Palo Alto. En 2001 Google seguía buscando espacio y empezó a añadir algunos edificios de alrededor. ¿Cómo la innovación atropelló a la competencia? En un periodo de tiempo en el que Internet estaba empezando a ganar popularidad, muchos usuarios enfrentaban situaciones frustrantes. Un ejemplo era la necesidad constante de borrar emails debido al espacio limitado. Entonces, Google lanzó su carta ganadora, Gmail, que ofrecía cerca de 1 GB de espacio libre a sus usuarios. Luego, Google empezó a ofrecer más espacio. El producto fue lanzado el 1 de abril. En la época, Yahoo ofrecía 5 MB y Microsoft solo 2. Además, el lanzamiento del producto fue problemático por algunos motivos. A pesar de que Google hizo pública la fecha, la gente no lograba registrarse. En su lanzamiento, Google ofreció 1.000 cuentas, permitiéndole a cada nuevo usuario invitar a otros. Además de eso, la gente se sorprendió cuando descubrió que recibían anuncios que parecían estar relacionados con el contenido de los emails. Era como si Google estuviera espiando el contenido de los mensajes. En ese momento, Google inició la construcción de sus propios centros de datos para reducir los costos extras. Además, también empezaron a comprar sus propias fibras ópticas para minimizar al máximo los costos. El sistema de la nube de Google estaba localizado en muchos centros de datos esparcidos alrededor del mundo. Google nunca reveló el número exacto de centros de datos que poseía, pero tampoco negaron el hecho de que hospedaban millones de servidores. En 2002, Jim Rees, el responsable de la infraestructura de Google, dijo que tenían 10.000 servidores para procesar las 150 millones de búsquedas diarias. En 2001, Page y Brin decidieron que querían desarrollar su propio navegador web. Lanzaron Chrome, un navegador que fue desarrollado para ser más rápido que Firefox e Internet Explorer. La idea era simple: un navegador más rápido significaba más búsquedas, y más búsquedas representaban más dinero para Google. Invirtiendo en otros mercados. Google continuó comprando empresas. Después de Brightly y Zener, compraron Android, una pequeña startup de Andy Rubin. Android fue lanzado como G1 con la ventaja de que sus usuarios podían sincronizar sus productos favoritos de Google: Gmail, Android Browser y Google Maps. Después de mucha publicidad y un desarrollo de software pesado, Android se volvió un gran competidor para Apple, con una arquitectura de software abierta. En ese punto, Google lanzó Google Voice. Este programa le permitía a sus usuarios hacer llamadas domésticas gratis. El servicio también traducía mensajes de voz en forma de texto y se los enviaba a sus usuarios por email. Otro paso importante para Google fue la adquisición de YouTube por $1.650 millones. Para muchos, esta fue una compra nada ortodoxa. En la época, la página tenía poco o ninguna ganancia y enfrentaba muchos problemas de derechos de autor. Aunque muchos analistas han calificado esta decisión como una locura, el tiempo mostró que fue una jugada brillante. En resumen, YouTube se convirtió en una versión del buscador de Google para videos. También compraron una startup de Santa Mónica llamada Picasa, que almacenaba fotos de sus usuarios en la nube. Aunque no fuese tan popular como su competidora Flickr, ganaba clientes principalmente gracias a su integración con los otros servicios de Google. Las relaciones de Google con China. Con el desarrollo de la era de Internet, muchos negocios luchaban para aumentar su estructura de seguridad y así poder defenderse contra las invasiones de hackers. Google estaba expandiéndose hacia el exterior. Tras llegar a India, Zúrich, Israel y Tokio, era la hora de China. Al gobierno chino no le gustó la política abierta de Google que exhibía los resultados de las búsquedas sin filtros, aunque los fundadores llegaron a decir: China tiene 5.000 años de historia y Google 5.000 años de paciencia. Rápidamente cambiaron de idea. Los requisitos de obtención de licencia restringidos de China y la enorme indiferencia de sus usuarios ante el producto no fueron bien recibidos por Google. Finalmente, el desastre sucedió cuando las computadoras de la empresa fueron hackeadas y su principal propiedad intelectual fue robada. El ataque fue rastreado hasta el gobierno chino. Google se rebeló contra el gobierno chino y anunció sus planes de exhibir los resultados orgánicos de las búsquedas. Esto significó romper con las políticas del país, y este fue probablemente el periodo más vergonzoso de Google. Sus fundadores recibieron muchas críticas por sus decisiones. Los problemas éticos enfrentados por Google.
Mientras Google se expandía a una velocidad increíble, la compañía desarrolló una relación cercana con Barack Obama, senador en aquella época. Incluso contribuyó en gran parte de la campaña presidencial del expresidente. Muchos Googlers, incluyendo Katie Stanton, Andrew McLaughlin y Sonal Shah, salieron de Google para irse a la Casa Blanca. Sin embargo, ambos, el gobierno y Google, fueron criticados por el público muchas veces. Google tenía casi 300 empleados en su departamento jurídico y estaba muy ocupado con muchos procesos judiciales. Los procesos venían de proveedores de contenido que alegaban que Google infringía leyes de copyright. Además, los anunciantes no estaban satisfechos con el sistema de clasificación de Google. Pero la empresa necesitaba enfocarse en muchos otros problemas en la época, y el mayor era la ley contra monopolios. En 2007, la organización compró una compañía conocida como DoubleClick por $3.100 millones. En aquel entonces fue la adquisición más grande de la historia de Google. Lograron comprar la empresa a pesar de la enorme competencia con Microsoft y otros gigantes. Tras la noticia, el gobierno comenzó una investigación para verificar si la compra violaba leyes contra el monopolio. Mientras tanto, Google lanzó Google Print, un gran proyecto que tenía la ambición de escanear millones de libros impresos. Al mismo tiempo, Amazon también lanzó una herramienta de búsqueda dentro del libro. Sin embargo, las editoriales confiaban más en Google, que acordó mostrar solo una parte de los libros escaneados. No estaba compitiendo con las librerías, solo estaba presentándole a los consumidores los libros que querían comprar. Notas finales. El éxito de Google se debe a sus fundadores. Ellos mostraron al mundo que no hay límites para la innovación y la creatividad. Además, a lo largo de su historia nunca pararon de crecer y buscar el mayor rendimiento. Incluso hoy es imposible imaginar el alcance de los productos que serán lanzados en el futuro. Aunque Google pueda tener grandes puntos positivos, no podemos prever sus resultados a largo plazo con tanta seguridad.